En un mundo donde la información es poder, crear tabú y vergüenza sobre un tema puede ser muy peligroso. Por eso hoy, en los especiales del ISER, hablamos de VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. Vamos a estar conversando con la médica Gabriela Artuza, egresada de la Universidad de Buenos Aires, quien nos va a dar un panorama general sobre la problemática de VIH y SIDA. Esto significa que nos va a dar conceptos bien básicos para que podamos entender de qué trata todo este flagelo que agobia a la humanidad hace muchos años. Vamos a considerar algunos aspectos elementales para que cuando abordemos los temas más complejos ya estemos informados. Bueno, me parece que la primera pregunta, y que tiene como respuesta a todo, es encontrar esta diferencia entre los dos términos, VIH y SIDA, que yo sinceramente siempre pensé que eran lo mismo. No. En este caso, cuando nosotros hablamos de VIH, estamos hablando del virus, ¿sí? El virus de inmunodeficiencia humana, que es el que va a provocar la infección. Okay. Cuando nosotros hablamos de SIDA, que como dice ahí, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, estamos hablando que es la infección en una etapa mucho más avanzada. Ok, ¿sí? O sea, era lo que a lo mejor en los 80 se escuchaba mucho más. Sí, se escucha como algo sinónimo, pero en realidad son dos cosas distintas. Y bien distintas, ¿no? Sí, exacto. Sí. Ok, ¿y cuáles son esos síntomas que empezamos a ver en una y en otra? Sí, bueno, acá tenemos el virus, como este es el virus. Este es el virus, ¿sí? Tengámoslo el virus bien en cuenta. De inmunodeficiencia adquirida. Y cuando nosotros hablamos de síntomas, estamos hablando que inicia en las fases más precoces con como si fuese una gripe, ¿sí? Okay. Dolor de garganta, fatiga, fiebre nocturna, ¿sí? Quizás en algunos casos no aparecen los síntomas hasta que ya está bastante avanzado o que entre ya con el síndrome, ¿sí? Cuando ya hay SIDA. Okay. Y después es algo muy común lo que vemos acá, que son las marcas, ¿sí? Así le llamamos, marcas. Son como unos eczemas que aparecen en la piel en distintas partes, ¿sí? Quizás en una película, en la de Freddie Mercury, se ven unas marcas y él no dice que está enfermo, ¿sí? Ahí se puede ver perfecto, y hay otras series también que aparecen como marcas en el cuerpo. Bueno, esos son las marcas de HIV, de la infección. Hoy por hoy ya se considera esta enfermedad crónica. ¿Sí? Que se puede tratar. Claro, se puede tratar con todo lo que es los antirretrovirales. ¿Sí? Se llama TAR. ¿Y tiene cura? En realidad no es una cura, sino que el virus va a estar aplacado. Okay. ¿Sí? O sea, estas personas tienen tienen que tener los mismos resguardos, ¿sí? Que si no estuviesen tratadas. La doctora Artuza nos va a dar algunos tips para que podamos tener en cuenta a la hora de tomar alguna medida de prevención, y a la vez va a derribar mitos en torno al HIV y al SIDA. Todo lo que tiene que ver con fluidos, sangre, semen, flujos vaginales, ¿sí? Y también a través de la leche materna y del embarazo a través de la placenta. Esas son las formas de contagio. ¿Sí? Y las formas en las que no se contagian. Eso es muy importante, que sepamos cómo no se contagia. Exacto, que antes no se sabía. ¿Sí? O sea, no se transmite a través de un objeto, de un apretón de mano. Compartimos el vaso, exacto, no pasa nada. Un mate, ¿sí? La tapa del inodoro, objetos, eso no. Y lo que es también importante, que con un tratamiento de TAR, ¿sí? Que son con los antirretrovirales, ya se pueda amamantar. ¿Sí? Que antes eso tampoco se sabía y era preferible que tomaran leche de fórmula los bebés. Ahora vamos a hablar sobre las medidas de prevención. ¿Cuáles serían las formas para poder prevenir el VIH y por consiguiente no llegar a un SIDA? En primer lugar, siempre hay que usar lo que son los preservativos. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver desde el primer encuentro, si uno conoce a la pareja o no la conoce. Y más, obviamente, si no la conoce. Y después ya están los métodos de PrEP y PEP. Eso ¿sí? Es un término que yo pensaba hace unos días
que nunca lo había escuchado y me gustaría que nos cuenten precisamente la doctora médica Gabriela Artuza, qué es el PrEP y qué es el PEP. Bien, son definiciones muy específicas, en realidad es muy fácil. Cuando hablamos de PrEP, es una profilaxis preexposición. O sea, si uno conoce a la pareja que tiene HIV o va a estar con una persona que no conoce cómo es, ya puede tomar esta medicación que es una profilaxis pre a la exposición. Ahora, en el caso del PEP, ¿sí? Ya es cuando es una profilaxis post-exposición. O sea, que alguien no se cuidó, estuvo expuesto o no sabe, entonces yo no sé si la persona tiene el virus. ¿Sí? En ese caso, sí, como dice ahí, la primera es antes de exponerse al virus, ¿sí? Se toma un comprimido diario. Eso sería para una pareja que no es, o sea, yo no mantengo relaciones ocasionales. Exacto. Exacto. ¿Sí? O tenemos una pareja que sabemos que tiene HIV, entonces nos cuidamos. Perfecto. ¿Sí? Y en el caso del PEP, en este caso ya estamos hablando que se toma después de una posible exposición al virus. Puede entrar también el caso de una violación. Claro. ¿Sí? En ese caso también se da esa medicación que se debe tomar hasta 72 horas, o sea, 3 días. Perfecto, ¿Sí? perfecto. ¿Esa medicación existe en la Argentina o todavía no llega? Eso ya se habla justamente con el médico, ¿sí? Acude uno al médico clínico, le explica, ¿sí? Entonces el médico va a derivar generalmente a un infectólogo o un médico clínico que te puede derivar. Claro. Pero no es algo que yo, por ejemplo, tendría en mi cartera. No. Claro, no, eso es específico. ¿Sí? No es algo que uno conoce así, ahorita no es un ibuprofeno. Me lo tienen que prescribir. Exacto. Perfecto. Sí. Bien, bien. Algo que no te nombré antes, métodos de contagio, más allá de los fluidos corporales, también compartir agujas, tatuajes, o sea, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Por eso nos hacen la consulta en el caso cuando vamos a donar sangre, ¿no? Claro, porque si alguien se realizó un tatuaje en las últimas horas, bueno, entonces no, porque no se sabe. ¿Sí? Hay un punto de esta conversación que me parece fundamental. Indetectable, ¿es igual a intransmisible? Bueno, en este caso estamos hablando que con la medicación de TAR, que es esta medicación de antirretrovirales, ¿sí? Es un combo de medicación que lo que hace es que esta enfermedad se vuelva crónica. Por lo tanto, los niveles del virus van a ser tan bajos que ante un estudio de sangre no se van a detectar. Entonces eso lo vuelve indetectable. Y al bajar tanto los niveles del virus, casi a cero, se vuelve intransmisible. ¿Sí? Por eso tan importante, cuando decía antes, el tema de la leche materna, una mamá que es HIV, antes directamente no se medicaba, no se medicaba, sino no se amamantaban. Ahora con esto casi hay un riesgo de un 1% que pase, pero en realidad ya pueden amamantar y no hay ningún problema. Excelente. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias. ¿Cómo te encontramos en las redes? Bueno, @SAT Capacitaciones o @SAT APM también. Y bueno, damos clases así para agentes de propaganda médica. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, por tu participación en este especial tan importante que hacemos sobre VIH y SIDA. Para entender cómo impacta esto en nuestro país y poder ponerle cara a la situación, tenemos que hablar de números. En la Argentina, 140.000 personas conviven con VIH, pero el 13% de ellas no lo sabe. El desconocimiento sobre los síntomas de esta enfermedad y la vergüenza a la hora de ir a consultar al médico hace que más del 48% de las personas tengan una detección tardía del virus. Si bien los casos han disminuido un 26% en la Argentina desde el año 2010 hasta hoy en día, lo importante es la detección temprana para que el virus no se desarrolle y no llegue a la etapa de SIDA. La tasa de mortalidad de patologías relacionadas con el VIH es del 2,8%. Sin embargo, ahora tenemos las herramientas para erradicar esta enfermedad. La principal es el preservativo. Pero parece que ahora es tabú usarlo. En la actualidad, la franja etaria que presenta mayores casos en la Argentina son los jóvenes.
El 99% de ellos lo contrae a través de vía sexual sin protección. El 56% de los hombres y el 97% de las mujeres lo contraen a través de otro hombre sin usar preservativo. Para este especial de ISER Hablemos de HIV, tuve la oportunidad de entrevistar al secretario de Salud del municipio de Moreno, el doctor Juan Ignacio Barani, quien tiene una amplia preparación en distintos temas en medicina de familia, pero se ha especializado en epidemiología e infectología. En la región sanitaria en la que está Moreno es la región sanitaria 7, que comprende todos los partidos del conurbano del oeste del Gran Buenos Aires. Nos explicaba el doctor Barani que mucha gente de la región sanitaria, no específicamente de Moreno, de Merlo, de Morón, de Las Heras, se acercan al centro de referencia que existe en el Hospital de Moreno, que fue creado especialmente para la atención y prevención de los casos de SIDA. Te cuento un poquito de la historia de Moreno con relación al VIH-SIDA. Moreno, allá por el año 98, a través de la Fundación Lucida, consigue un financiamiento para reacondicionar uno de los pabellones históricos del Hospital Viejo, donde estamos, por ejemplo, ahora, que es el pabellón que está más hacia nuestra derecha. Fue el primer pabellón de este edificio antiguo que había sido abandonado cuando se construyó el nuevo hospital. Se acondicionó de cero y se armó un centro de referencia a nivel de AMBA Oeste para tratamiento diagnóstico de situaciones de VIH-Sida, que actualmente sigue vigente, y somos un centro de referencia a nivel de todo el AMBA Oeste. Tenemos alrededor de 800 personas bajo tratamiento, que es un número muy grande para lo que generalmente se suele trabajar en diferentes municipios. Acá no solamente atendemos personas de Moreno, sino que atendemos también personas de otros municipios que se sienten bien atendidos en nuestra localidad y vienen a nuestro centro de enfermedades transmisibles. Y hemos ido avanzando en la implementación, sobre todo de lo que más nos interesa a nosotros, que es el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Obviamente también trabajando anteriormente la prevención, ¿no? Pero en base a estas, que son las normativas también que nos dicta la Organización Mundial de la Salud, que tenemos que diagnosticar al 90% de la población lo más rápido posible para instaurar rápidamente el tratamiento y que su inmunidad no se deteriore. En ese sentido, fuimos avanzando, y hoy en día, Irma, te puedo contar que en las 43 unidades sanitarias que tiene nuestro distrito, más nuestro centro de referencia, hay posibilidad de diagnóstico temprano de VIH y de sífilis, a través de lo que nosotros le llamamos el test rápido, que se realiza una corrida cromatográfica en un cassette, como el famoso EvaTest. El EvaTest, sí. Y eso, con una gota de sangre podés saber si tuviste o tenés situación de VIH y sífilis. ¿Y la gente de motu propio se acerca a hacerse el control? Se acerca en todos nuestros centros, también hacemos operativos territoriales. Obviamente tenemos que garantizar la confidencialidad de los datos que se obtengan desde ese momento. Por eso es muy importante que se hace una entrevista previa y una entrevista posterior para preparar a la persona frente a un resultado reactivo. Y bueno, después, en caso de que así sea, se hace el acompañamiento psicológico y la posibilidad de que la persona haga su tratamiento clínico también. Claro, el trabajo es en conjunto, no solamente en la parte de diagnóstico, sino también la parte psicológica de acompañamiento en caso de que sea positivo. Eso es importante, que vaya todo junto. Es muy importante porque no todas las personas que se enteran de que tienen una enfermedad de transmisión sexual están preparadas psicológicamente como para afrontar esa situación de inicio y arrancar un tratamiento. Para la gente que nos está viendo, se habla de que indetectable es igual a intransmisible. ¿Qué quiere, en palabras sencillas, qué quiere decir eso, Juan? Bueno, gracias. Este concepto viene a través de algunos últimos años, que justamente se da gracias a los avances tecnológicos en relación a la farmacología de esta enfermedad en particular. Los antirretrovirales se han vuelto muy efectivos en el control
de la carga viral en la sangre de las personas, cosa que hace que uno, cuando tiene un buen tratamiento, una buena adherencia a los controles, uno se hace un control para encontrar el virus en sangre y no lo encuentra. Entonces se dice que la carga viral es indetectable, porque las máquinas que se encargan de detectar las partículas de virus en sangre no lo pueden detectar, pero los anticuerpos sí les dan reactivos. O sea, uno la inmunidad la tiene porque en algún momento tiene o tuvo el VIH-Sida, pero en la sangre no se encuentra. Entonces se empieza a trabajar este concepto de indetectable igual a intransmisible, porque se vio que en muchas de las situaciones donde la persona hacía el tratamiento y tenía buena adherencia, estando en pareja con una persona que no estuviese conviviendo con el virus, tampoco se infectaba. Los procedimientos que giran en torno a quienes padecen HIV se han ido optimizando, dando lugar a nuevas formas de tratamientos terapéuticos. El psicólogo Luis Formayano se refirió al abordaje de los pacientes a través de su propio método de la arteterapia. ¿Cómo es que avanzó el abordaje a los pacientes con HIV en relación, pienso, 30 años? Bueno, avanzó muchísimo porque precisamente ahora es una patología crónica en la que si la persona hace el tratamiento como corresponde y sostiene su ser indetectable, no transmite el virus. Ese es el gran avance respecto a los últimos 30 años. O sea, es muy raro que alguien muera de SIDA hoy día. Sigue muriendo gente de SIDA, pero ¿por qué? Porque por ahí no se han testeado y tienen el virus, o se han testeado, han tenido un diagnóstico positivo y no toman la medicación como corresponde, tienen sexo desprotegido y lo siguen transmitiendo. Y bueno, digamos, de acuerdo también a la calidad de vida que tenga la persona, esto hace que pueda dañar su sistema inmunológico de una forma irreparable, ¿sí? Pero yo creo que ahora eso ha cambiado mucho porque ha habido una conciencia de que al haber este tratamiento accesible con una sola toma, bueno, la gente obviamente se volcó y cree en él y además sabe que, bueno, esto le permite por ahí disfrutar del sexo como antes no podía. Entendemos el foco sobre el paciente, pero ¿cómo es la contención con respecto a la familia? Bueno, en ese sentido todavía no ha habido grandes cambios porque sigue siendo una cuestión estigmatizante. Precisamente por la complejidad que tiene, porque no es solamente un tema médico, es un tema psicológico, es un tema psiquiátrico, es un tema moral, religioso, social, económico, o sea, atraviesa todas las variables sociales. Entonces, el trabajo con la familia es el trabajo más complejo porque por parte de la familia implica una aceptación. A lo largo de los 10 años que yo tuve el taller de arte terapia para personas con VIH, escuché algunas historias atroces, por ejemplo, de unos padres que a su hijo le colocaban la comida afuera del cuarto en el piso para que él saliera del dormitorio, la recogiera y comiera aparte, ¿eh? No querían compartir utensilios, no querían entrar en contacto, o sea, obviamente no tenían claras las vías de contagio, porque tiene que haber una exposición, o tenía que haber en ese momento una exposición, tenía que haber sangrado, tenía que haber una herida abierta, tenía que ver con los líquidos y bueno, ha sido eso, creo que es lo que más peso tuvo como para que la gente no cambiara su mirada sobre esta situación. ¿Y cómo te llevó, o sea, puntualmente, qué es lo que te llevó a vos a abordar justamente esas cuestiones que después terminan desembocando en el libro, ¿no? Precisamente esta falta de contención desde un lugar que está más allá de lo psicológico, o sea, que va más allá de la palabra. Entender hacia dónde va tu vida, cómo podés vivir con el virus. En ese momento todavía no existían los avances que hay hoy. El taller empezó en el 2004 y terminó en el 2014. Y poder hablar con pares y pintar con pares sus angustias, sus miedos, su desesperanza, pero también
obviamente sus sueños, en ese momento la perspectiva de vida por ahí no era la que hay ahora, entonces el tema de la muerte estaba siempre presente. Bueno, trabajar todo eso a través de la imagen permitía entrar en contacto con cosas muy profundas, inconscientes, que salían a la luz, que están hoy en el libro, y que es lo que les permitía empoderarse y fortalecerse, ¿no? Y entender que más allá de lo que podía representar padecer una patología como el HIV, que hoy es como tener diabetes, por ejemplo, más allá de eso, eran seres humanos, con las mismas necesidades, carencias, miedos, deseos e ilusiones que cualquier ser humano. Hablaste en un momento del concepto los colores del alma. ¿Qué significa eso? Los colores del alma tiene que ver con que es eso tan abstracto, ¿no? Que es el alma. eh, Muchas veces es como, digamos, nuestro centro, ¿no? Es aquello alrededor del cual se configura nuestra vida. Siempre somos un alma que trata a través de este cuerpo en el que está contenida hacer algo de su vida. Entonces, explorar los colores del alma quiere decir explorar las distintas posibilidades que nos da entrar en contacto con ese centro neurálgico que de alguna forma es lo que mantiene la llama de vida, ¿no? Entonces, el hecho de pensarla en colores también es una forma de compararla con otras cuestiones etéreas, como puede ser un arco iris, por ejemplo, o el color de los 7 chakras como centros energéticos que, si nos corremos del orientalismo, responde al sistema endocrino, o sea, no es una cosa totalmente tirada de los pelos. Esa era la función. Con tanto trabajo de introspección, digo, qué difícil habrá sido recopilar todas esas historias para sintetizar la idea central, ¿no? Bueno, fue muy difícil y la mejor forma de sintetizarla fue a través del libro, donde hay no solamente un recorrido de algunas historias de vida con testimonios, sino también reproducciones de los trabajos que se hicieron, las consignas que yo les fui proponiendo y también una actualización, ¿no? Para que este libro salió en el 2020, ya estaba esta cuestión de indetectable, no transmisible. Entonces, ese era un cambio muy grande del cual todavía la sociedad, mucha parte de la sociedad no se enteró. Por eso se sigue estigmatizando, se sigue discriminando y las personas que tienen VIH tienen mucho miedo de decirle a sus parejas prospectivas que viven con el virus, porque pueden no conocer estos avances de la medicina y entonces todavía se quedaron con la vieja idea, la de los años 80. Hay mucho de eso, ¿eh? ¿Cómo ves la progresión, precisamente a propósito de esto que estás mencionando, cómo ves la progresión de la mirada sobre el HIV? Yo creo que la progresión de la mirada va lenta, precisamente por esto que te estaba diciendo, digamos, hay un desconocimiento o no hay campañas de concientización donde se hable de los avances que ha habido y se corra un poco a la persona de ese lugar de estigma. O sea, nadie estigmatiza a una persona con diabetes, por ejemplo, o a un hipertenso. Son condiciones crónicas y el HIV también lo es una condición crónica. Sin embargo, sigue siendo estigmatizada. ¿Pero por qué? Porque está relacionada con lo sexual. Y para mucha gente que se quedó con las grandes ideas nefastas de la década del 80, tiene que ver con el descontrol sexual, con el consumo de droga, o sea, pierden de vista al ser humano, se quedan, digamos, con lo que rodea el cuadro, pero no ven a la persona. Por eso, una de las cosas que yo siempre insistía en el taller, cuando a veces venía alguien nuevo y se presentaba y me decía, hola, me llamo X y soy VIH. ¿Cómo soy? O sea, me parecía que... Como una identidad, ¿no? Una identidad. Lo tomaban como una identidad y desde esa identidad era que venía el rechazo. Y en realidad
Yo siempre les decía, primero está el sujeto, después las cosas que pueda padecer ese sujeto es otra historia y vemos cómo lidiamos con eso. Pero presentate con tu nombre y presentate con el orgullo de ser un ser humano que la está peleando. Nos acercamos a la red argentina de adolescentes y jóvenes positivos y ahí Franco Jorge compartió su testimonio con nosotros. Tiene 28 años y hace 10 años que convive con la enfermedad. ¿Cómo te enteraste del diagnóstico? Me enteré del diagnóstico por un examen que fui a hacer previo a un ingreso para las fuerzas de seguridad. ¿Y cómo lo tomaron las personas allegadas a las que les contaste? Tuve la suerte, y la verdad que siempre lo agradezco, de que mi familia, en este caso, y círculos cercanos pudieron tomarlo de la mejor forma, supieron acompañarme, supieron entender, no castigaron lo que estaba sucediendo, al contrario, sino que me ayudaron a mejorar mi calidad de vida, y la contención que necesitaba de ellos la tuve, por suerte. ¿Cuál crees que es la concepción errónea más grande sobre cómo vivir con VIH? Creo que la más errónea que se puede establecer hoy en día es que somos personas peligrosas, o que simplemente por el simple hecho de vivir con VIH somos personas que estamos ligadas a ciertos espacios de la comunidad que son muy estigmatizados, lo cual es muy erróneo, porque entendemos que el VIH es una cuestión interseccional y que puede suceder en cualquier momento, y que el VIH no discrimina. ¿Cuál fue el proceso o cómo llegaste a aceptar convivir con VIH? Fue un proceso largo, la verdad que tuve mucho apoyo de mis amigos, mucho apoyo de mi familia, mucho apoyo de los vínculos que necesitaba. Me pudieron transmitir tranquilidad, mucha información, lo cual sirvió para mi activismo hoy en día, y la verdad que me pudo contener un montón. ¿Sentís que hoy no se visibiliza lo suficiente? Siento que sí, hoy en día se visibiliza bastante. No es lo mismo hace 10 años atrás. De hecho, cuando yo me diagnostiqué, todavía seguía siendo muy tabú. Era una cuestión que, más que el 1 de diciembre o alguna que otra campaña de salud muy particular, no sucedía. Hoy en día, por suerte, es algo más natural, lo podemos hablar un poco más. Sigue siendo tabú, sigue siendo estigmatizante, pero no a los grados de como era en el 2014, por ejemplo. ¿Cómo te enteraste de la existencia de Rahab y de qué manera te ayuda a ser parte? Me enteré gracias a un mail de una trabajadora social del Hospital Muñiz. En una de mis visitas al médico me pudo derivar con los chicos. Me contacté con ellos vía mail. La verdad que fue bastante cómico, porque en ese entonces las redes no estaban muy activas. Apenas estaba creciendo el grupo, y la verdad que encontrarme con ellos, la verdad que me ayudó un montón, y la información que brindaron, la contención y el hecho tan básico de saber que no estoy solo, me salvó la vida. En Argentina, los test son de fácil acceso para quienes los necesiten. Si tenés dudas sobre ser portador de HIV, puedes acercarte a los centros de salud, hospitales y organizaciones comunitarias. También se ofrecen preservativos gratis, material informativo y hacerte el test de manera rápida y confidencial. Los test son análisis de sangre sencillos, confidenciales y gratuitos, y en algunos centros de testeo podés tener el resultado entre 15 y 20 minutos después de hacértelo. No es necesario estar en ayunas ni ser mayor de edad. Los centros de testeo atienden en distintos días y horarios. Puedes buscar en la web cuál es el más cercano y consultar telefónicamente antes de ir. Hacerte el test de VIH te ayuda a sacarte la duda porque el virus puede tardar muchos años en presentar síntomas. El inicio oportuno de un tratamiento evita complicaciones de salud que hoy son prevenibles. El tratamiento y los estudios de seguimiento son gratuitos en hospitales, obras sociales y prepagas. El VIH ya no es lo que era antes. La calidad y expectativa de vida han aumentado gracias a los avances de la ciencia. Lo que realmente enferma es la falta de información. Por eso hoy, en los especiales de ISER, hablamos del VIH. Censurar el tema y subestimarlo No hace que desaparezca. Educación sexual integral Para prevenir.
preservativos, para no contagiarse. Y salud pública para alcanzar a todos.